Gloria a Dios, buenas noches, buenas tardes, buenos días, según el lugar del mundo en que se encuentren, sean ustedes bienvenidos a este espacio de tiempo denominado Reflexiones, que el Señor nos permite, gracias a Dios, poder estar realizando desde hace un tiempo. Bueno, para hoy día poder estar y compartir, ¿no es cierto?, todo aquello que tiene que ver con reflexiones, con meditar acerca de la palabra del Señor. Tenemos la particularidad que, bueno, venimos justamente de un tiempo en el cual hemos estado muy complicados estos días por el aniversario, un evento tan bonito, tan hermoso en la iglesia en la cual estamos asistiendo, y la verdad que ha sido de bendición. Entonces, la iglesia es Tierra de Manantiales, ¿no?, aquí en Merlo Norte. Y la verdad que el día de hoy era un tema que evidentemente era mucho más amplio, pero no quería dejar pasar el momento, porque realmente es un momento muy particular el que hoy día estamos transitando en realidad en el mundo, ¿no? Lamentablemente estamos hablando de cosas que tienen que ver con la actualidad de ayer y de hoy, y que prácticamente es una cosa que es reiterativa y que cada día se va, si se quiere, profundizando más. Y también es cierto que es importante levantar esas banderas que estén contra esa actualidad que de pronto nos avasalla, ¿no? Y darnos cuenta que necesitamos accionar en consecuencia. Fíjese que vamos a resumirlo de pronto en lo que la palabra nos dice en Juan 10:10 muy claramente. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús, hablando con los discípulos, le planteaba lo que pasaba. Evidentemente está el ladrón, el diablo, Satanás, como usted lo quiera llamar, es aquel que de pronto se presenta no para ser amigo, sino realmente para hacer cosas que están evidentemente más afines a su naturaleza maligna, ¿no? Y entonces eso queremos un poco tratar hoy día. Va a ser breve la emisión, Dios mediante, y estamos orando para comenzar a iniciar este tiempo. Sí, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque, Señor, tú existes, eres real y verdadero. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, toda honra, gloria y alabanza para ti, Señor. Te rogamos que ministres este espacio de tiempo, Padre, y que no permitas que hablemos nada ajeno a tu voluntad. Endereza nuestros caminos, controla nuestros pensamientos, nuestras vidas, sean, Señor, supeditadas a ti. Vamos a someternos a ti en todo momento en el nombre poderoso de Jesús. Y que puedas controlar, Señor, también, y estar ministrando la vida de aquellos que se han de conectar, que lo han de ver ahora en vivo, en diferido, que lo puedan compartir en algún momento. Gracias por ello, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios por esto, ¿no? Tremenda palabra, ¿no? En Juan 10:10, que el diablo vino solo para hurtar y matar y destruir. Decimos que no viene a ser amigo, evidentemente es un ser que simplemente está tratando de infligir el mayor daño posible a la humanidad, llevándose consigo a la gente que más pueda. Siento que ya está derrotado, siento que ya fue ajusticiado en la cruz del Calvario, fue derrotado, y el Señor recuperó esa propiedad, esa autoridad sobre la humanidad, aquella que había evidentemente el hombre mismo habiéndoselo dado al enemigo en su momento, al haber caído en el huerto del Edén y transitar todos esos años con una naturaleza caída que le prohíbe llegar al Señor. Pero el Señor, antes de la fundación del mundo, ya nos conocía, nos ha escogido, nos ha tomado de su mano, nos ha dado la oportunidad de llegar a conocerlo, y en distintos escenarios
nos ha planteado el hecho de estar ahí, de presentarse en nuestra vida, de que podamos entender que Él existe, de que hay arrepentimiento en nuestra vida. Entonces, qué bueno que es en ese contexto poder alinearnos a la palabra de Dios. ¿Y por qué esto? Porque decimos esto que es importante. La palabra del Señor habla mucho sobre Dios. Evidentemente toda la palabra habla sobre Dios, pero también habla sobre el enemigo de Dios y nuestra vida, que es el diablo y Satanás. ¿Y cuál es el objetivo de él? Decimos que está derrotado y está tratando de infligir el mayor daño posible. Pero ¿cómo lo hace? De distintas formas. El enemigo evidentemente conoce al ser humano desde que el ser humano está en la tierra. O sea, con el primer Adán, que era alguien intelectualmente, espiritualmente, muy superior digamos, en ese momento a lo que hoy día conocemos como el ser humano, porque él tenía vida espiritual en ese momento. Cuando él cae, se produce lo que es la muerte espiritual, y en esa naturaleza caída queda todo un tema que lamentablemente tiene que ver con mucha confusión, ¿no es cierto?, en esa naturaleza caída, y que esa naturaleza caída por sí misma no busca de Dios, no puede llegar a Dios, y lamentablemente hay una herencia de ahí en adelante para toda la humanidad, porque por cuanto todos pecaron estábamos destituidos de la gloria de Dios. Esa destitución que solamente pudo ser posible de cambiar a través de tener ese encuentro con Cristo, que no lo buscamos nosotros, porque es Él que nos ha buscado a nosotros, es Él que nos ha escogido, el que nos da la oportunidad de poder entrar en el terreno de las cosas de Dios. Y de pronto nos encontramos con que la humanidad gira en forma alocada, en una vertiginosa caída y descendencia, va cayendo y efectuando como una especie de efecto de bola de nieve, ¿no? Aquello que empezó y que va girando de una manera que empieza más pequeño, va tomando ribetes muy grandes que tienen que ver con las cosas que vivimos hoy en día en este momento. Por ejemplo, en este tiempo, todo este mes hemos estado publicando acerca de lo que tiene que ver con Halloween. Halloween, una fiesta que es eminentemente diabólica, satánica. Estaba pensando, tenía unos videos para poder emitirlos, para que los pudieran ver, pero realmente es muy fuerte, son muy fuertes, y eh, decidí no hacerlo, pero sí entender de que lo que hemos ido publicando a través de todo el tiempo, y entender de que esta fiesta satánica que tiene que ver con Halloween, es algo que lamentablemente viene de muchísimos años atrás, ¿no? El enemigo, recuerden que está desde que el hombre está en la tierra, y se remonta, o por lo menos los escritos que existen y que se pueden documentar, que esto se remonta casi al año 300 a.C., ¿no? En aquella zona de Irlanda, Inglaterra y parte de Francia, donde cada 31 de octubre, un día como hoy, en la víspera del año nuevo céltico, se adoraban y servían a Samhain, un dios de la muerte, y al cual se le ofrecían y se brindaban sacrificios animales y humanos. Animales y humanos, escuche bien esto que estamos diciendo, porque realmente es algo que está visto y no está lejos de lo que uno en su pensamiento quizás más oscuro puede llegar a imaginar que puedan estar haciendo esta gente, pero realmente lo hace, y esto lamentablemente se ha ido incorporando en el mundo hasta convertirse en una fiesta popular, que eso es lo triste de esto, algo tan terrible, tan abrumador para cualquier persona normal, ¿no? Vemos que se ha convertido en algo popular, al punto tal que de pronto nos encontramos con los famosos festejos de Halloween en los distintos lugares, en las casas adornadas con calaveras, ¿no es cierto?, con todo ese tipo de ornamentación, que se entiende o se lo ve quizás como algo inocente, pero que realmente tiene un trasfondo espiritual tremendo.
los padres realmente haríamos bien en tratar de indagar un poco sobre lo que tiene que ver y en el mundo espiritual entender que el mundo espiritual nos contiene, ese mundo natural en el cual nosotros nos movemos, está siendo contenido por el mundo espiritual del cual formamos parte y no es al revés. En ese mundo espiritual se mueven conforme a la palabra del Señor, seres angelicales que no se pueden ver conforme a la naturaleza que nosotros tenemos, pero que existen y son reales. Entonces de pronto nosotros vemos de que en ese mundo espiritual suceden cosas que influyen en el comportamiento, en las actitudes, en la gente, y vemos que de pronto hay personas que están totalmente desviadas de una conducta moral normal simplemente y que están siendo muchas veces por sí mismas, pero en la mayoría de las veces influenciadas por el enemigo a ir a acciones que realmente son degradantes, como puede ser el asesinato, como puede ser el aborto, como puede ser las violaciones, como puede ser la degradación de la mujer en sus distintas etapas, como puede ser el comercio de órganos a través del, lamentablemente, secuestro de niños, de mujeres, de hombres, porque hay alguien que tiene un dinero suficiente para pagarlo en alguna parte del mundo y pueden llegar a hacerlo. Entonces son miles los casos de niños que desaparecen en todas partes del mundo, ¿no? Y que van a parar lamentablemente a lugares donde hay esclavitud sexual o trasplante de órganos o distintas cosas que de pronto uno a veces ni se imagina o no las quiere ni pensar, pero realmente existen. Y vemos que esto que tiene que ver con Halloween lamentablemente se plantea como un hecho cierto. Hay gente que no puede creerlo, pero realmente hay sacrificios actualmente, ¿no? Sacrificios de animales y sacrificios humanos. Podemos ver en cosas simples, en las casas, en cualquier lugar, ¿no es cierto? Estos eventos que se realizan, no vamos a dar nombre porque muchos lo conocen, pero eventos que se realizan y usted puede encontrar en las esquinas de las casas, a veces animales muertos, sangre, cosas con puestas a alimentos, se ven cosas que tienen que ver con trabajo de gente que está lamentablemente trabajando en el oscurantismo, que tiene que ver obviamente con todo este tipo de cosas satánicas, pero en distintos grados y más profundamente. Vemos también que según se plantea por gente que habrían sido ex satanistas, que lamentablemente llegan a un grado tal de degradación y de terror, de malignidad, si se quiere, en el cual, por ejemplo, aquellas personas que los líderes de estos eventos, eh, escritos también y descritos por el líder satánico, que incluso creó una Biblia satánica, que ya falleció, ya partió, pero él decía de que realmente para ellos venía muy bien que la humanidad permitiera que sus hijos participaran de los eventos de Halloween una vez al año, porque era la forma en que ellos podían introducir todo su tipo de creencias y desviar, ¿sí? Por ejemplo, y terminan en lo más extremo, en el liderazgo de aquella tipo sectas que siguen a esta gente, evidentemente, eh, terminando con la vida de mujeres que de pronto quedan embarazadas y las hacen tener familias cerca de esta fecha, en las cuales después sacrifican en lugares que realmente son muy oscuros. Es muy triste y quizás no lo crea y es muy duro y es difícil de aceptar, pero sabemos en lo profundo de nuestros corazones que esas cosas suceden. Vemos no hace mucho esta película que generó tanto problema, tanto trastorno con lo que hacen con las criaturas en la zona de México, Centroamérica, y que ha sido tan triste, ¿no? Porque revela una verdad que realmente existe y muchas veces pensamos que eso sucede nada más que en las películas, pero sucede en la realidad. Y Halloween es algo que se ha hecho tan popular que entra de pronto en las mismas escuelas, fiestas, han incorporado algo que es externo totalmente a nosotros, que viene, como decimos, de la zona de Europa, la parte norte de Europa, y de pronto pasa por Estados Unidos y ha bajado acá y hoy se toma como una cosa normal. Podemos ver casos, ustedes saben que yo soy taxista y he visto casos
en los cuales ese fin de semana generalmente asociado a Halloween, he llevado, por ejemplo, gente a lugares donde de pronto me llamó la atención porque en un lugar que es habitual zona de divertimento, de lugares bailables, estaba todo muy oscuro, con poca iluminación, y había como un humo medio raro. Y yo me acuerdo haber dejado una pareja y subió un hombre y le pregunto, ¿por qué está así? Le digo, no, pues no llegaba a captar qué era lo que había, por qué estaba así con esa oscuridad. Dice, no, lo que pasa, dice que han ambientado todo por el ambiente de Halloween, entonces han ambientado todo, tanto afuera como adentro. Y afuera lo que habían hecho, habían puesto como montículos de tierra con cruces, como si fuera un cementerio, ¿no? La entrada al lugar ese bailable. Y adentro estaba todo ornamentado con cosas totalmente satánicas. Se lo toma el enemigo como si fuera un elemento de diversión. Y claro, imagínense lo que hay en ese lugar en la noche, las invocaciones que realizan, los juegos de la copa y cuántas cosas más que tienen que ver con el ambiente oscuro del satanismo. Imagínense las personas que van ahí. Muchas personas van buscando eso, muchas personas son eso, y otros van a buscar y otros van a lo mejor sin saber qué van a encontrar, pero de pronto van a estar influenciados por ese ambiente. Y la persona lamentablemente eh, cae a veces en las redes de esas creencias y a lo mejor llega a potenciar ese tema en su vida y acepta como una cosa natural. Después el día de mañana que sus hijos formen parte de ese tipo de actividades en la escuela, que lamentablemente se da, ¿no? O formen parte también en los barrios, en los lugares donde se hacen eventos, que salgan a repartir caramelos, vestidos con calavera, invocando eh, eh, seres que están en el más allá, en el lado oscuro de la cosa, ¿no? Entonces es muy triste ver eso, porque realmente el mundo está corriendo alocadamente hacia un final que realmente es muy triste. La Biblia nos habla de la vida, la palabra de Dios nos habla de la esperanza, de una vida eterna, nos habla de la eternidad, nos habla de estar con Dios, nos habla del infierno y habla muchísimo de ello, nos habla de un castigo eterno para aquellos que de pronto quieren seguir ahí. Es decir, Dios no quiere que la gente vaya a ese lugar, no quiere que las personas vayan ahí, pero bueno, cada uno elige cómo hacerlo, qué hacer con su vida. Eh, y lamentablemente nosotros tenemos que entender que esta vida que llevábamos de 80 años promedio, ¿sí? 70, 80 años, eh, es una vida muy escasa, muy corta, mínima, es como la niebla que se disipa en el conjunto, en el contexto de la eternidad. 2 horas de eternidad, nos dice el Señor, que son aproximadamente unos 80 años de vida natural. 1000 años del hombre es un día de Dios. Cuando uno saca cuenta, aproximadamente en 2 horas de eternidad transcurre la vida de un hombre. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿cómo no preocuparnos por la eternidad? ¿Dónde vamos a ir a parar todo? Porque en algún momento nos va a tocar partir de este mundo, o el Señor va a venir antes. ¿Y a dónde vamos a ir? Porque la gente dice, no, pero gente que no cree en eso, gente que dice que hasta ahí llegó todo, pero sin embargo piense simplemente que cuando uno va a descansar, a dormir, usted no es quien se ve ahí durmiendo, usted no está ahí, usted es un ser inmaterial, y ese ser inmaterial es un ser que tiene vida, es un ser que es inalterable, que tiene vida eterna. El tema es dónde va a transitar esa eternidad. Cuando la persona muere, este envase que nos transporta, que es el vehículo que nos lleva por el mundo, deja de funcionar. Y deja de funcionar y esa energía se libera. Estudios han demostrado que en balanzas, que cuando una persona fallece pierde aproximadamente un medio kilo de peso. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo desde que estaba ahí y falleció, cómo puede haber perdido medio kilo de peso? Algo salió, algo perdió, algo dejó de estar en ese cuerpo. Y es el alma, ¿sí? El alma, el espíritu. El tema es a dónde va a parar. Entonces, cuando hablábamos de que alinearnos a la palabra del Señor, nos lleva el Señor a plantearnos en muchos casos que
aquellos lugares donde, como le planteaba al pueblo de Israel, que aquellos lugares que él les destinó para que tuvieran y que los sacaba de esas tierras, al cananeo, al amorreo, al filisteo, ¿sí? La tierra de Canaán, la famosa tierra de Israel, de donde salieron toda esta gente, porque eran justamente gente que eran adoradores del enemigo, adoradores de cualquier cosa que no tuviera que ver con Dios, adoraban cosas que no correspondían, eran idólatras por naturaleza. Entonces el Señor los sacó de ese lugar justamente por esa actitud que tenían. Ahora, eh, Halloween, algo que se remonta a tiempos antiguos realmente, se ha hecho una cosa realmente muy actualizada, es de ayer, es de hoy, y cada día está con una impronta mucho más firme, y lamentablemente estamos nosotros expuestos, en este caso, en los que somos grandes, lo que entendemos, en los que hemos aceptado a Dios, a su palabra. Bueno, esas cosas quedan ahí, pero vemos nosotros en la familia, en los chicos, vemos en la escuela, vemos en los distintos lugares todo lo que hay a través de esto y la influencia del enemigo que esto tiene y lo que hace lamentablemente, porque el ser humano ha nacido y se encuentra con un vacío en su interior. Ese vacío solo puede ser llenado con la presencia de Dios. El enemigo tiene ofertas, tremenda cantidad de ofertas, la variable que tiene desde que el mundo es mundo, para llevar a la persona a tratar de llenar ese vacío a través de distintas cosas, como puede ser la droga, los vicios, el juego, la prostitución, eh, incluso los deportes extremos que llevan a lamentablemente mostrar de que la gente que se dedica a ese tipo de deporte eh, son suicidas en forma potencial. Estudios psicológicos plantean de que generalmente esas personas que están así están arriesgando su vida permanentemente domingo a domingo, cada 15 días, en las carreras, por ejemplo, de vehículos. Es evidente que el ser humano tiene un vacío que necesita ser llenado. Sí, porque vos o yo en algún momento hemos sentido ese vacío, que hemos querido llenar de distintas maneras. Y la única forma de llenarlo es con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y debemos escapar a este tipo de cosas. Venimos diciendo que esto es aborrecer a Dios, es abominación a Dios. Entrar en este tipo de terreno oscura. La persona puede estar en un ambiente inerte, si se quiere, o indiferente, que no entra totalmente en las cosas de Dios y tampoco entra tampoco en las cosas del enemigo, pero evidentemente es necesario que pueda tomarse de la mano de Dios. Pero hay gente que lamentablemente está sin querer, al rechazar las cosas de Dios, cada vez va entrando más en el otro terreno y es tomado por eso. Y empieza a manejar, y empieza a ser influido por ello de una manera lamentablemente drástica. Y de pronto la gente empieza a tener ciertas situaciones en su vida que dice, ¿cómo llegué acá? ¿Y por qué sucede esto? ¿Y por qué aquello? Y lamentablemente las malas decisiones llevan ahí. Tenemos que entender que el Señor nos dice siempre que Él quiere que nosotros estemos con Él, que nos alineemos a su palabra, pero sin santidad nadie lo va a ver. La santidad es algo que nosotros tenemos que buscar y de intentarlo. Él va a hacer que lo logremos, pero necesitamos apartarnos, separarnos, llevar a nuestra familia por el lado correcto, en este caso conforme a la palabra del Señor, porque lo correcto es lo que está en la Biblia, es lo que está en la palabra del Señor, no es lo que la persona, el mundo piensa, porque entre personas hay discusiones, está lo que piensa uno, lo que piensa otro, pero está la verdad de Dios. Si vemos lo que pensamos y lo confrontamos con la palabra del Señor, vamos a ver que podemos llegar y debemos llegar a modificar aquello que no está conforme a ello. Es decir, tenemos que aceptar la palabra de Dios como patrón bíblico para nuestra vida. El mundo en Halloween es la influencia satánica tremenda y tienen su año satánico, su festejo en su máximo nivel, un día como hoy, 31 de octubre, y en el cual mucha gente está ahí participando, a veces sin darse cuenta, a veces inocentemente, pero han habido montones de advertencias. Es para decirle a los padres que realmente puedan comprender la importancia y la necesidad de entender, de indagar, de buscar. No crean lo que yo les digo, simplemente vayan y busquen y miren y lean, interiorícense cuáles son las cosas que suceden.
saquen sus propias conclusiones, no se dejen llevar por lo que yo pueda decir, pero saquen sus propias conclusiones, investiguen, desen la oportunidad de entenderlo. Y si les parece que está bien, síganlo haciendo. Pero cuando empiecen a investigar y empiecen a ver cuáles son las consecuencias de esa actitud, yo creo que más de uno va a entender y se va a dar cuenta de que hay cosas que tiene que corregir, es necesario. Mientras estemos con vida podemos y tenemos y debemos, ¿sí?, realizar las acciones correctivas que nos lleven a estar conforme a lo que la palabra del Señor nos plantea. Ahora, una cosa importante es que no solamente es Halloween en este tiempo. Uno dice, pero solamente, ¿por qué esto? Y es un poco triste este tiempo, la verdad que es lamentable porque además de Halloween, en esta semana, por ejemplo, todo este mes que ha pasado ha sido lo mismo con el tema de la identidad, el famoso grupo LGBT, ¿sí?, que habla sobre, están con el tema de la ideología de género, con lo que tenemos que ver el movimiento gay que existe en todo el mundo, pero que se ha hecho muy patente. Cada año, cada vez más van tomando más espacio. Y todo este mes pasado ha estado las redes sociales inundadas de ello, ¿no es cierto? Nosotros hemos estado publicando acerca de ello también para poner una posición firme respecto a esa situación. ¿Y qué vemos? Que hasta se ha institucionalizado, a diferencia de Halloween, que no está todavía institucionalizado, está adoptado como un hábito, y que en algunos colegios lo están queriendo hacer como para diversificar el pool de opciones que tienen en la escuela como para divertir a los niños, a veces los maestros ignorantemente, pero a veces personas que pueden estar dentro de estos grupos satánicos también ejerciendo cargos públicos y tratando de meterlo de ellos, porque realmente esa es su finalidad. En el caso del movimiento LGBT vemos nosotros que ya se está institucionalizando a tal punto que hoy en Capital se celebra esta semana, que empezó este sábado 28 hasta el sábado 4 de la próxima semana, está la semana del movimiento LGBT, la semana del orgullo gay, y que termina con, hay manifestaciones en distintos lugares, incluso oficiales, manifestaciones oficiales, el mismo gobierno de la capital y en la provincia está dado en forma oficialmente, y termina el sábado con una manifestación multitudinaria de toda la gente que adhiere a este movimiento. Entonces, para normalizarlo, es decir, ¿qué es lo que se intenta con esto? Normalizarlo, que se acepte como una cosa natural, normal, algo que está totalmente contrario a la palabra de Dios desde siempre. Entonces, lamentablemente vemos esto, que también hemos estado publicando, como decíamos, toda la semana, todo el mes pasado, sobre esto, y justamente estos dos eventos coinciden en una semana, cuando una cosa puede haber casualidad, pero cuando las casualidades se repiten ya no son casualidad, hay causalidad, y la causalidad en esto es el que está detrás de todo esto, que es el enemigo, que no viene sino a matar, a robar y a destruir. A la persona, él no viene a ser amigo, viene con su pool de ofertas a tratar de meterlo en aquel ambiente que lo separe de Dios. Entonces, en la medida que uno no busque a Dios, lamentablemente va a caer en la garra del enemigo. Entonces, esto que está pasando ahora en este momento, en esta semana, es muy triste para el mundo cristiano, porque realmente nos encontramos con cantidad de situaciones, conversaciones con gente que de pronto adhiere a este tipo de manifestaciones y muchas otras cosas más. Y que es lamentable para los padres, realmente, ¿no?, aquellos que ya hemos pasado la etapa de ser padres, ¿no? Vemos que para los padres de este momento, de esta época, que están teniendo niños hasta los 8, 10 años, es tan difícil ser padre. Realmente uno empieza a pensar en cómo uno vivió esa experiencia en su tiempo. En todo tiempo aún ha habido cosas malas, pero como hoy están totalmente impregnado todo el ambiente social, cultural, en las escuelas, desde el gobierno, en la calle,
se ha generalizado tanto la violencia, al punto que de pronto en la calle, cuando sucede algún incidente con alguien que, que de ser victimario pasó a ser víctima, porque a lo mejor alguien se defendió y lamentablemente terminó muerto, que nadie desea eso. Pero de pronto a veces la familia sale a decir que tal persona había salido a trabajar y su trabajo era salir a robar y matar, y se normaliza en la familia. El problema es que se normalice socialmente, y hoy la violencia, la generalización de la violencia y todo eso se ha puesto de tal forma y se torna tan habitual que las personas ya lo toman como normal y se anda con mucho miedo. Vemos nosotros, hemos tenido experiencias con gente que viene a Buenos Aires del interior y andan con muchísimo miedo de estar en la calle, de estar resguardándose y a veces temerosos de salir en el día al centro, porque justamente tienen todo ese temor encima. Un temor que realmente solamente el enemigo hace que ese temor se profundice, porque es muy triste. ¿Cómo vivir así? Es difícil. ¿Cómo vivir de esa manera? ¿Cómo vivir, cómo crear a nuestros niños pautas claras cuando de pronto están tan expuestos en la escuela, en la calle, en la sociedad, con los amiguitos, con, de una forma que de pronto necesitamos, los papás necesitan poner un tiempo de calidad de vida que sea mucho más profundo con las criaturas para que ellos puedan ir creciendo adecuadamente y no dejarlo, porque lamentablemente la oferta externa es grandísima, no solamente en lo social, en las escuelas, en los amigos, en las amistades que debemos cuidar, sino también lamentablemente a través de la tecnología, porque hoy nos encontramos y que es una herramienta muy buena para ciertas cosas como la tecnología de comunicaciones, pero para los niños es una herramienta que puede llegar a ser muy nociva, no solamente psicológicamente, sino físicamente. Podemos ver cantidad de casos de niños a los cuales se les está dando tecnología, celulares, tablets, computadoras en edades muy prematuras, con 2 años, 3 años, 4 años, vemos que hay niñitos que están permanentemente con eso todo el tiempo, todo el día, y los médicos, la ciencia médica, está cansada de salir a decir de que realmente es importante entender que a una criatura menor a 12 años no es conveniente que pueda estar manejando esa tecnología, no sirve porque es muy dañino para sus físicos, está todavía siendo inmaduro en su cerebro, en su mentalidad, en su psiqui, es una persona muy inmadura para poder realizar esas acciones. Sin embargo está, y la gente lo hace. Se están cansando de dar avisos de que esa tecnología debe utilizarse en lugares donde haya luz, donde no haya oscuridad, por el hecho de que cuando los niños los ven y uno lo puede ver en su familia, mire un poco en los niños que conoce y ve cuando de pronto hay niños que están en la noche y todo el día con el celular, no duermen por estar con el celular y con luz apagada. ¿Y cuál es el problema? Que el ojito se tiene que adaptar según la luz que tenga. Entonces, al tener poca luz y estar viendo esas imágenes o juegos, lo que fuese, el ojo tiene que adaptarse y lamentablemente al adaptarse amplía su rango de acción y lamentablemente recibe los rayos que emite esta tecnología y que son dañinos para la persona. Ahora, evidentemente uno dice que tiene que ver el enemigo en esto. Y bueno, el enemigo mete sus fichas porque viene a matar, a robar y destruir. Utiliza todo elemento que tenga a mano para enfermar, para obstruir, para cansar, porque la persona, ¿cómo hace el niño? Muchas veces encontramos niños, conozco niños que de pronto a veces son las 3, 4 de la mañana y están con los celulares, y al otro día cómo hacen para rendir si tienen que levantarse temprano en la escuela, con sus obligaciones, empieza a decaer, hay un esquema de estrés permanente y cuando los padres no están atrás de eso, lamentablemente las consecuencias son lamentables. Entonces, más allá de eso, el contenido de lo que estén viendo. Una cosa tiene que ver con el aspecto físico, como el que estamos hablando, pero el otro tiene que ver con el contenido que de pronto malforma o deforma una maduración adecuada y moralmente, donde el niño empieza a aceptar cosas que ve si no hay un filtro para poder ver aquellas cosas, evaluar aquellas cosas que está.
puede llegar a empezar en su cabecita a generar algo como normal. ¿Por qué? Porque para el niño la realidad, la vida real de la vida virtual a través de un teléfono, una tablet, un celular o la televisión, para un niño no hay mucha diferencia, son cosas que de pronto ve, toma y acepta. Recuerden que los niños son una hoja en blanco que va copiando, son fotocopiadoras ellos, fotocopian actitudes. Ven a los padres hacer cosas y las hacen, ven las cosas que de pronto se ven en las redes sociales, en los teléfonos, en las tablets y copian. Todo medio de comunicación es un formador de opinión, es un formador de carácter, que va metiendo cosas y realmente están muy expuestos a eso. Pensemos en los tiempos de calidad que le damos a nuestros niños, en los tiempos de calidad que le damos, en las cosas que tenemos que supervisar en la escuela, en las cosas que ven, en las amistades que tienen. Es tremendo. Ahora, eso en el ámbito natural. Para aquellos que somos cristianos, lo triste de todo esto, que nosotros podemos ver, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hay videos que hemos publicado de iglesias cristianas, que se dicen cristianas, de pronto tener su iglesia totalmente ornamentada para el tema de Halloween, y están festejando Halloween hoy día como cualquier otro. Una cosa de loco, no se puede creer que lo haga en el mundo natural gente que no cree en Dios, bueno, pero que lo haga gente que de pronto se dice cristiana, con el objeto de decir, bueno, tenemos que ser amplios. Pero el Señor habla claramente que es abominación, en aquellas cosas inmundas que están ajenas a las cosas de Dios, ni siquiera que lo toquen. Y no solamente que lo toquen o sean indiferentes, sino que lo traen y lo meten dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué sucede ahí en esos casos? Dicen, sí, es para traer a aquellos que de pronto a lo mejor están en ese ambiente y ganarlos para el Señor. Pero también es cierto, no menos verdadero, que aquellos hermanos que están en la iglesia, que están creciendo, que recién empiezan, y ven esa cosa como natural, y ven que en la iglesia se hace, terminan aceptando que eso es natural y de pronto afuera lo empiezan a tomar, a masticar, a habitualizar en su vida, en su ritmo de vida, en su familia, en sus hijos. Y el daño es tremendo. Entonces, por ganar a un partido estamos perdiendo a gente que de pronto está en las cosas del Señor. Entonces tenemos que ser responsables con eso. Y como papás, como líderes, tenemos que ser responsables de aquellas cosas que de pronto se están viendo. Y esta época que estamos viviendo hoy, lamentablemente hoy, 2023, ¿no? Con todo esto que tiene que ver con Halloween, que tiene que ver con el movimiento LGTB, con la cantidad de otras cosas, ideología de género, el aborto, la agenda famosa 2030 que se está planteando, que tenemos que pensar un poco en revisar en nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras acciones. Jesucristo está a las puertas, Él está a venir, está todo dado. Realmente el evento profético más importante a realizar, a quedar, al llegar, al caer, tiene que ver con la venida del Señor, a buscar a su iglesia. Aquellos que entendemos que el Señor va a venir a buscar a su iglesia, dice que en un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Los que hayan muerto serán transformados, porque no vamos nosotros a preceder a los que durmieron antes en el Señor. Primero ellos, luego los que estemos vivos seremos transformados para recibir al Señor en el aire y así juntos estar siempre con el Señor. Qué bonito, ¿no? En el rapto, el arrebatamiento, en el cual el Señor viene por nosotros, y en su segunda venida real, física, visible, el Señor viene con nosotros para terminar todo lo que tiene que suceder con esta época, este tiempo de dispensación de gracia que tenemos. ¿Por qué decimos esto? Porque las señales están todas dadas. Todos saben, hablamos de peste, de guerra, de terremotos, ¿sí? En diferentes lugares, cantidad de cosas que están sucediendo. Toda esta, uno puede, solo basta con ver las noticias del día para darse cuenta de todo lo que está sucediendo y que estaba escrito, que tiene que pasar. Estamos orando por cosas que de pronto suceden, tenemos la necesidad de orar que Dios guarde a aquellas personas que están en su mano y que obviamente nos cubra a todos aquellos que estamos en su mano, que tenemos a Cristo en nuestras vidas, que creemos en Dios, que nos guarde. Dice la palabra del Señor: velad en todo tiempo, que seáis hallados dignos de escapar de aquellas cosas que han de venir sobre el mundo entero y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es decir, es algo que tiene que ser de continuo, tiene que ser una cosa de continuo. Ahora, fíjense que el enemigo siempre
ha sido un imitador, quiso estar en el lugar de Dios, quiso sentarse en el lugar de Dios. No le bastó con ser un ángel que realmente tuviera una importancia tremenda. Él estaba ministrando las alabanzas, ¿sí? Él ministraba a través de los instrumentos la gloria al Señor, y era tan importante que de pronto se le subió el humo a la cabeza y quiso ser igual que Dios, y el Señor lo sacó de ahí. Pero tuvo que implementar un plan de salvación para la humanidad, para llegar a determinar que los seres celestiales y el mismo hombre pudieran comprender que realmente este ser estaba equivocado, que iba a tener un justo juicio a través de todos los tiempos. Entonces nosotros vemos que hoy en día, para nosotros, esta lucha es constante, es permanente, es entender que el Señor está a las puertas, es saber que hay un enemigo que quiere destruirnos, que quiere matarnos, quiere robarnos, quiere quitarnos la felicidad, quiere amargarnos, quiere realmente que terminemos de dejar de estar en las manos del Señor. Cuando no conoces al Señor, el enemigo trata de impedir que lo conozcas. Cuando lo conoces, trata de que lo dejes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el consejo? Que nunca te alejes de la mano del Señor. Si ya estás con el Señor, si ya lo conoces, transita, agárrate fuerte de la mano del que nunca te sueltes de su mano. Pedile a Dios cada día que nunca te sueltes de su mano, que Él no permita que eso suceda. ¿Por qué? Porque realmente hay muchísimo de lo que va a suceder muy pronto, y estamos esperando a aquellos que se produzca ese evento maravilloso. Es muy triste lo que sucede en el mundo, pero son cosas que tienen que suceder lamentablemente. ¿Por qué? Porque el Señor está escrito en su palabra que estas cosas iban a suceder. Israel fue recuperada después de 1500 años, 1900 años, y fue en 1948 restaurada como nación. Nosotros pudimos ver esta generación que estamos viviendo, que somos contemporáneos con un hecho histórico de una nación recuperada después de casi 1950 años. Increíble. Y vemos cómo esa iglesia reverdecida, esa higuera reverdecida, empezó a caminar y empezó a dar frutos. ¿Cuáles eran los frutos? Aquellos frutos que dice cuando la higuera de su fruto, el verano está cerca. De forma análoga nos plantea a nosotros que cuando las señales que estamos viviendo hoy en el mundo se presentaran, el Señor está cerca, está a las puertas, estamos esperándolo. Todos estos eventos simplemente son hechos, digamos así, manotazos de ahogado del enemigo para tratar de arrebatar y llevar la mayor cantidad de gente posible para el infierno, para estar con Él en aquel lugar en la eternidad. Pero realmente nosotros tenemos que entender de que hay una pelea que tenemos que luchar. Primero por nuestras vidas, por cada uno de nosotros, por nuestra familia, y luego por aquellos que aún no conocen del Señor, aquellos que no conocen a Cristo. Todas estas cosas son simplemente impedimentos que el enemigo pone para que el hombre se aleje del Señor. Y la Agenda 2030, la famosa Agenda 2030, que el mundo está orquestando con un nuevo sistema, un nuevo orden mundial en el cual va a haber alguien que va a dictar y va a ordenar las cosas en el mundo entero. Tiene que ver evidentemente con algo que es muy satánico. Detrás de eso, atrás de esa Agenda 2030, hay algo terriblemente orquestado por el enemigo para que esto sea realidad. No tenemos que tener miedo, porque la verdad son cosas que van a pasar, que van a suceder, y que ese gobierno mundial, ese orden mundial va a estar dado por distintas cosas, pero lamentablemente la Agenda 2030 lo que tiene en sí mismo, la esencia, inicialmente para tratar de evitar que el mundo siga superpoblándose a través de distintas alternativas que intentan a través de los gobiernos que las personas puedan o deban realizar. Ese control de natalidad, obviamente el LGTB, este movimiento, mientras más popular sea y más gente esté en eso, pues evidentemente mucha menos natalidad va a ser, porque entre hombre y hombre y mujer no puede haber nacimientos, evidentemente. Entonces necesitan, dicen ellos, por el bien de la humanidad, tomar medidas drásticas, pero esas medidas drásticas están llegando a su fin. En este momento el mundo está convulsionado
por ese tipo de cosas, pero además por las guerras, por lo que está sucediendo en Israel, en el Medio Oriente, con Rusia y Ucrania. Está muy convulsionado, es una olla a punto de hervir, es una garrafa a punto de explotar. Que Dios nos guarde en el hueco de su mano, que nos permita entender y comprender los tiempos que estamos viviendo, que podamos orar cada día y pedirle al Señor sabiduría, que nos permita entender y sobre todo aceptar el someternos a Dios. La palabra dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. La palabra no nos manda a salir a hacerle burla al enemigo, a sacarle la lengua al enemigo. ¿Por qué? Porque si salís a hacer eso te la va a cortar. La palabra nos dice que nos sometamos a Dios conforme a su palabra y que resistamos al enemigo. Y que el enemigo huirá de nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente la palabra de Dios así lo establece. La palabra de Dios creó el mundo, organizó el mundo, sostiene el mundo, el equilibrio del mundo. El verano llega cuando llega, la primavera, el invierno, el otoño. La palabra de Dios hace que ese sincronismo universal sea perfecto. Entonces, la palabra de Dios hace absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Dios simple, todo lo puede, todo lo sabe y está en todo lugar. Y a Él no se le escapan que estas cosas están. El enemigo está en ese plan de destrucción, abriendo su pool de opciones en grado sumo. La degradación total de la sociedad hoy en día es muy plausible, podemos verla en todos lados, ¿sí? Y la palabra dice que cuando Él venga, evidentemente el mundo estaría como los días de Noé. Los días de Noé eran realmente catastróficos, ¿no? Porque realmente vemos que la gente se había degradado totalmente, como en la época de Sodoma y Gomorra también, ¿no es cierto? Donde nosotros podemos ver de que realmente pocas personas pudieron ser rescatadas de esos ambientes. ¿Por qué? Porque el mundo estaba mal en ese momento, pero hoy estaría de la misma forma y ya globalizado, no es una región, está en todos lados sucediendo esto. Esto lamentablemente es algo que está pasando y que dentro de poco van a haber otros elementos, otras cosas que van a acuciar a la humanidad. El temor, el miedo, el desgano, la necesidad de tener recursos que de pronto no se consiguen, no se tienen, va a hacer que la población a nivel mundial sea muy triste. Cómo va a existir, cómo va a estar, pero tenemos esperanza. El Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Además nos dice que encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Sí? Es decir, que de alguna manera nos está planteando de que realmente le pidamos a Él sabiduría para tomar acciones y decisiones, sabiendo que hay decisiones que van a tener reacción, pero también nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No tengas miedo de tomar decisiones. Cuando hayan consecuencias, el Señor está ahí para batallar a favor nuestro. Y aquellas cosas que de pronto no entendemos, no comprendemos y que nos hacen ver que todo está sin control, recordad que el Señor está en control absolutamente de todo. Ni un pájaro cae a tierra sin que Dios lo sepa y lo permita. ¿Sí? Un pelo de cada uno de nosotros no cae sin que Él lo sepa y lo permita. ¿Cómo puede hacerlo? No lo sé, pero sé que lo hace, lo sabe, lo puede hacer porque Él todo lo puede, todo lo sabe y está en todo lugar. Él sabe por las dificultades que pasamos, sabe por los problemas que tenemos como padres, por las angustias que tenemos por nuestros hijos, por el futuro que nos está sucediendo. Hoy en Argentina lamentablemente estamos viviendo un tiempo triste, lamentable, vemos caras angustiadas, vemos en las calles la gente que está totalmente desanimada, nerviosa, con miedo, con temor, no sabe qué va a pasar, si el trabajo va a estar, si no, cómo va a seguir subsistiendo, se encuentran como en la espada y la pared. Quiero decirte que hay esperanza en la medida que puedas estar en Dios, tomándote de la mano de Dios. Jesucristo vino para derrotar al enemigo, para derramar su sangre en la cruz del Calvario y ser el último sacrificio por el pecado del mundo en todo tiempo. Y aquellos que creemos en Él y le recibimos en nuestro corazón, en que creemos y confesamos, creemos en nuestro corazón que Jesucristo es Dios y que Dios le levantó de los muertos, realmente tenemos la
plena esperanza de salvación en Él, que la eternidad es un lugar que nos espera. Y la eternidad es un lugar que nos espera para vivir con el Señor, pero la eternidad empezó a comenzar desde el día en que empezamos y que hemos recibido al Señor. Es decir, estamos en este mundo, pero no somos parte de este mundo. Tenemos una nueva nacionalidad, tenemos una nueva ciudadanía en los cielos. Y tenemos que entender y comprenderla y enriquecernos y atesorarla y experimentar esa nueva ciudadanía, donde el temor, el miedo, el desgano, los errores, los fracasos, las luchas van a venir, problemas vamos a tener, pero solos no vamos a estar, estamos con quien todo lo puede, todo lo sabe y está en todo lugar. Es muy triste este tiempo de Halloween, es muy triste este tiempo del movimiento LGTB, es muy triste este tiempo de guerra, es muy triste este tiempo de peste, de situaciones que se dan, pero ¿sabes qué? Dios existe y Dios no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por eso, recordad que si bien es cierto que todas estas cosas están anunciadas, también es cierto que el Señor nos dice a nosotros que cielo y tierra pasarán, pero que su promesa, su palabra, no pasará. Eso se va a cumplir. Le guste a quien le guste y a quien no le guste también. Quizás me puedas ver ahora un poco serio. Es una sensación agridulce que realmente tengo en este momento, porque vengo de unos días de mucha satisfacción por el aniversario que en la iglesia pudimos tener y pasar junto al pastor y a los pastores y a los miembros de la iglesia, unos momentos maravillosos, y uno puede disfrutar de eso, y estamos como enajenados de lo que pasa en el mundo real. Y es bonito, qué lindo que uno pudiera llevar eso en forma constante, ¿no? Pero debemos analizar el contexto en el que nos vemos, ¿no? Las noticias, lo que sucede y todo, tenerlo en cuenta, porque son señales de cosas que están pasando y que van a suceder. Y uno siente pena por aquellos que aún no han encontrado el camino, ese camino que les permita dejar toda amargura, todo dolor, toda tristeza de lado. Lo importante acá es que incluso al que no conoce al Señor, que lo pueda conocer, y cuanto antes mejor, mientras hay vida y esperanza. Pero aquellos que conocen al Señor, que realmente puedan entender y comprender que sin santidad no se verá al Señor, es necesario que podamos reflexionar, mirar hacia adentro interiormente, arrepentirnos de aquellas cosas que no están conforme a la palabra del Señor. Y si vos hoy en día esto de Halloween, esto de LGTB, lo ves ahí con cierta familiaridad, con cierta habitualidad, con cierta simpatía, te des cuenta que es necesario cambiar. Te des cuenta que si el Señor viene hoy, ¿cómo estamos nosotros para poder partir con Él? Estas son grandes piedras o pequeñas piedras que nos impedirán eso en aquel momento. Esperemos que realmente el Señor nos dé sabiduría para poder entender los tiempos que vivimos y lo que necesitamos hacer en nuestra vida, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con gente conocida, ¿no? Que podamos llevarle una palabra, que podamos llevarle una palabra de aliento, una palabra de gozo, una palabra de promesa, que el día de mañana la gente sin esperanza lamentablemente vive muy mal. Es importante tener esperanza en el día de mañana, y hoy día no preocuparnos por el día de mañana, simplemente estar esperando lo que Dios con aquello que nos va a sorprender. Basta cada día su propio mal, dice. No os preocupéis por el día de mañana, basta cada día su propio mal. Cada día tiene su problemática. Vivamos el día, dejemos el pasado atrás, que sirva simplemente como experiencia. No nos preocupemos por el mañana, vivamos el hoy profundamente, intensamente, buscando del Señor cada día. Y estas cosas que de pronto van a venir, porque van a llegar a todos, la diferencia va a ser que no estamos solos en la tarea. Hay alguien que nos defiende, hay alguien que nos guarda, hay alguien que nos protege, alguien que nos lleva de su mano, de victoria en victoria, y eso es maravilloso. Pero necesitamos accionar, necesitamos alinearnos, necesitamos cambiar, necesitamos dejar de hacer aquellas cosas que de pronto no son del agrado de Dios. Y esto que está pasando hoy en el mundo, hay muchas cosas que no son. Tenemos que dejarlas de lado y tenemos que empezar a encaminarnos de tal manera que podamos disfrutar de esa nueva ciudadanía
que tenemos en los cielos. Así que Dios te bendiga. Espero que esta misión haya sido de bendición para tu vida, porque lo es para mi vida realmente. Y estamos viéndonos en otro momento, la próxima semana. Nos vamos a despedir de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Oramos para terminar este espacio. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor amado, porque tú eres real, eres verdadero. Te rogamos que toque nuestras vidas, que ministre nuestras vidas de tal manera que podamos comprenderlo, aquello que tienes para nuestra vida. Endereza nuestros caminos, Señor. Examínanos en nosotros. Ve si hay algo que no sea de tu agrado. Danos entendimiento para reconocerlo, para cambiar, para accionar conforme a tu palabra, para buscar de ti cada día, que podamos realmente ser, Señor, hombres, mujeres, conforme a tu corazón, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Que tu palabra sea ese río de agua viva en nuestras vidas cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.